Hola, ¿qué tal amigos? En el día de hoy le tengo una reseña que sé que le va a encantar porque estaremos hablando de uno de los mejores o el mejor dupe de una fragancia de lujo que fue estrenada hace algunos años, que es el Baccarat Rouge 540. Este es el Armaf Club de Noir Untold. Esta fragancia ha estado en la boca de muchos por la similitud con esta increíble fragancia que ya te mencioné. Pero en el día de hoy estaremos desglosando todos sus detalles, así que quédate hasta el final para que veas si realmente es una fragancia que merece la pena. De entrada te digo que es una fragancia que fue lanzada en el 2022 por la casa árabe Armaf y que creo que por su composición olfativa viene perteneciendo a la familia de los amaderados ambarinos o directamente a la familia de los ámbar para hombre y para mujer, porque esta es una fragancia unisex. Y sin demasiado preámbulo vamos a ir desglosando su nota olfativa, mencionando que este viaje aromático empieza con un toque delicado y exótico del azafrán, combinado con la dulzura, la sensualidad del jazmín. Esto lo que hace es darte esa entrada luminosa que se siente bastante refinada y elegante, que te prepara los sentidos para el corazón, que ya viene mencionando la riqueza del ámbar wood o la madera de ámbar y la profundidad del ámbar gris o el ambrosán. Esta es una combinación que lo que hace es darte una envoltura, una sensación envolvente, cálida, que crea un recuerdo permanente desde que la hueles por primera vez. Y rápidamente pasamos a su base, donde ya presenta más características amaderada, presentando la terrosidad de la resina del abeto y el clásico atemporal del cedro. Aquí donde la fragancia comienza a tener más carácter, más profundidad. Y una vez que mencionamos ya su construcción olfativa, mencionemos cómo se comportan entre ellas o qué dan origen. Y como ya vimos en sus diferentes notas, esta es una fragancia que se soporta principalmente en un acorde amaderado con ámbar y especiado cálido. Ese vienen siendo los principales acordes que construyen la característica elegante y sofisticada de esta fragancia. Y ya que mencionamos en un principio que este es el dupe del Baccarat Rouge 540, vamos a mencionar entonces algunos datos técnicos del padre creador de la inspiración de este perfume, que es el famoso Baccarat Rouge 540, como ya lo mencioné, que fue una creación del perfumista de la felicidad, o Francis Kurkdjian. No sé cómo se pronuncia, pero es este señor de aquí. Esta famosísima fragancia fue bastante popular y sigue siendo muy amada en el mundo de las fragancias unisex. Por eso mismo, por la enorme versatilidad que tiene a ser usado tanto por hombre como mujer, por su extrema longevidad, su proyección extravagante y una estela exquisita. Básicamente hicieron de esta fragancia que fuera amada por hombres y mujeres a nivel del mundo. Y ya que mencionamos algunos datos de ambos, entonces vamos a mencionar de lleno lo que es la duración, estela y proyección del Untold, del Armaf Club de Noir Untold. Y así como ya mencioné que el Baccarat Rouge 540 tiene una muy pero muy buena longevidad, también su estela y su proyección, este no se queda atrás, por lo que es considerado en ese aspecto también un excelente dupe, porque así como su original o el padre también tiene una excelente duración, esta fragancia te puede durar sin muchos esfuerzos de 8 a 12 o 14 horas en la piel, lo que es excelente para el precio de esta fragancia, que es bastante asequible. Su proyección y su estela también son bastante buenas. Es de ese tipo de perfumes que no importa dónde te lo pongas, tratará de llenar el lugar con su fragancia. Y con su estela traerá siempre contigo un amigo fiel que estará dejando ese ADN, esa huella en el aire por donde quiera que pase. Es ese tipo de fragancia. Ahora bien, una vez que ya han pasado 8, 9 o 10 horas, tanto la estela como su proyección
disminuyen considerablemente, pero aún así se sigue sintiendo. Es decir, después de pasado este tiempo de la fragancia estar trabajando para ti, ya solo es percibible o solo es notada a un metro o 1,5 metros de distancia. Pero eso no significa que la fragancia deje de oler en este periodo de tiempo. Incluso puede durarte aproximadamente 24 horas en la ropa o más. Es decir, que en cuanto a duración, estela y proyección, no hay nada que envidiarle al original, aunque obviamente la fragancia original siempre tendrá un poco más de poder en ese sentido. Es una fragancia con un aroma exquisito, se le siente un tanto alcanforado al salir, que quizá para muchas personas no sea de demasiado agrado, y un poco metálico también. Te doy como consejo que al aplicártelo te lo alejes unos 15 o 20 centímetros de tu cuerpo, ya que puede llegar a irritarte, puede llegar a sentir la piel pegajosa o incluso como si tuvieras un mentol o algo así en la piel. Te dejará siempre ese frescor intenso cuando te lo aplicas muy de cerca. Así que eso es un dato a considerar. Pero todo es por la gran concentración de aceites esenciales que contiene esta fragancia, que es por eso que tiene esa estela, esa duración y esa proyección brutales. No es por nada, es por la concentración de aceites esenciales. Es decir, que esto es un efecto de la calidad de este perfume, la gran concentración que tiene. Es decir, que para mí no es ningún problema. Yo me lo aplico un poquito alejado del cuerpo para evitar que a lo largo del tiempo me pueda generar algún tipo de irritación. Temporadas del año. Como mencionamos, lo característico de esta fragancia, lo interesante es la enorme versatilidad que tiene al ser utilizado tanto hombre como mujer y en cualquier situación que desees. Pero ese equilibrio que tiene entre fresco y cálido lo hace ideal para todo el año. Por sus notas cálidas es más ideal en el otoño y el invierno, pero también con la composición fresca lo hace perfecto para las temporadas de verano y la primavera. Es decir, que es un tipo de perfume que en cuanto a versatilidad no tiene que envidiarle a ninguna otra fragancia que exista, porque esta la tiene todas. Lo único que te puede variar significativamente, que puedas distinguirlo, es en la duración, la estela y la proyección, ya que el original, el Baccarat Rouge 540, es más agresivo y más potente en este sentido que esta. Ahora bien, esta no es que se le quede tan atrás tampoco. Y una vez dicho eso, no tengo más que elogios hacia la casa árabe Arma, porque realmente en cuanto a creación de dupes es excelente. Por lo menos en la República Dominicana tiene una muy buena reputación. Todas y cada una de sus fragancias son muy buenas, bastante equilibrada entre cuanto a precio-calidad. Digo, en cuanto a calidad superior a la inversión que vas a hacer por este tipo de fragancia. Es decir, que si quieres darte un baño de Baccarat Rouge 540, este es tu perfume, directamente proporcional a la original y mucho más económica. Entonces, ¿para quién va dirigida esta fragancia? Obviamente, no está de más decir que para todos aquellos a los que le encantan la fragancia o que le encanta específicamente la fragancia del Baccarat Rouge 540, o aquellos que han probado Herod de Parfum de Marly y le agrada, esta también es una opción. Hombre nómade de Louis Vuitton también. Esos tipos de perfumes básicamente andan rondando en torno a la misma característica, ya que son en sí perfumes y obras de arte que nunca dejarán de pasar de moda, siempre dejando una impresión inolvidable. Ahora bien, quiero saber si ya has probado este perfume o el Baccarat y dime qué tal, si realmente consideras que se parecen mucho, si te agrada, si después de ver esta reseña estás pensando adquirirlo. Cualquier cosa, escríbelo en los comentarios y no te olvides de activar la campanita y seguirnos si es que no lo has hecho. Armaf Club de Noir Untold. Ahí te lo dejo.